concéntrate en lo celestial, no en lo terrenal. Permítanme llegar a sus corazones diciéndole lo siguiente: cada día que pasa se hace más difícil prestarle la debida atención a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos distraen diariamente, muchas cosas que ocupan el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Nuestras vidas están más llenas de lo terrenal que de lo celestial. Cada día hay más gente religiosa que sigue una religión o una práctica religiosa, pero pocos seguidores del Señor Jesucristo. Pocos seguidores del Señor Jesús a la luz de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Como pastor de esta iglesia, el anhelo más grande que tengo es que tú seas uno de esos seguidores de Cristo, y no un religioso, no una religiosa. Por eso el tema de hoy es: concéntrate en lo celestial, no en lo terrenal. A pesar de que hoy día la gente corre detrás de la religión y que hay muchos religiosos aún dentro de las iglesias cristianas y pocos seguidores de Cristo, Dios en su gracia y en su amor sigue llamando a cada uno de nosotros, sus hijos, para que nos concentremos en lo celestial, para que nos concentremos en su Hijo, para que nos concentremos en su Espíritu, en su palabra, para que cada día dejemos lo terrenal y cada día crezcamos en lo espiritual, lo que nos lleva a la verdad, a la vida eterna, a la esperanza gloriosa en Cristo Jesús, llenos de esa gloria que Él nos ha prometido. Vamos a leer 4 versículos en 2 versiones distintas y después voy a darles unas anotaciones del momento y al final volveremos a este pasaje. ¿Está claro? Así que vamos a leer Colosenses 3, 1 al 4 en la Reina Valera. Colosenses 3, 1 al 4 en la Reina Valera del 60. Y dice así, escuchen todos y sigan conmigo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué palabra más contundente, qué palabra más llena de verdad y de esperanza, ¿cierto? Dice aquí que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero para ello, ahora hay que concentrarse en esto, ocuparse en esto, más que en lo terrenal. Y si tú y yo no prestamos la debida atención a esta palabra, no estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios como hijos de Dios. El peligro entonces es que sigamos
viviendo de acuerdo con la religión, con nuestra propia voluntad, como nos parece a nosotros. Y el llamado de Dios, en cambio, es que en lugar de eso, todos los días vivamos concentrados en lo celestial, en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra única esperanza de gloria. Y queremos que cuando Él se manifieste, nosotros seamos manifestados con Él en gloria. ¿No les parece? Muy bien. Este mismo texto lo vamos a leer en Palabra de Dios para Todos. Colosenses 3, 1 al 4. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Maravilloso, ¿verdad que sí? Así que si tú quieres vivir debidamente en función de esa gloria, creciendo en ello cada día, de gloria en gloria, siendo transformados de gloria en gloria, tienes que decidir, además de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, necesitas vivir con tu mirada puesta diariamente en Él, concentrado en Él, en su palabra, en su voluntad, siguiéndole, porque eres un discípulo que sigue al Señor Jesús. Y le sigues porque tienes la más grande de todas las promesas, que cuando Él venga serás manifestado en gloria juntamente con Él. ¿No te parece maravilloso? Ahora, ¿eso es grande o no es grande? Dígame, ¿lo quieren? Entonces, ¿qué debemos hacer? Concentrarnos en Él, como dice su palabra. Y debemos prestarle mucha atención a eso. Todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, queremos ser manifestados con Cristo en su gloria. Todos lo queremos. Todos queremos participar de su gloria. Pero lamentablemente no todos queremos poner la mirada ni concentrarnos en esa gloria, en lo celestial, donde Cristo está sentado, donde Cristo espera que tengamos la comunión con Él, por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Árbol de vida, escúchame con atención. Nosotros somos una iglesia local en Cartagena y Colombia. Somos una parte de la única y grande iglesia universal de Cristo que Él ha dejado aquí en la tierra, parte de la cual está en la tierra y parte de la misma ya está en el cielo, en la presencia de Dios. Yo, como pastor y maestro, siervo del Señor Jesucristo, tengo la más grande responsabilidad de alimentar a cada uno de ustedes con la palabra de Dios y con la verdad de Dios. Cada uno de ustedes será responsable delante de Dios de la palabra que reciben. ¿Estamos de acuerdo? Hoy me voy a referir un poco al señor obispo del Vaticano, el Papa, y su visita aquí en Colombia. Mañana, si Dios quiere, Él estará aquí. Voy a hacer algunas referencias de su mensaje con respeto
y con prudencia. Quiero que veamos algunas de sus enseñanzas, pero por último explicaré uno de los peligros más grandes y graves de las prácticas religiosas de él y de toda su comunidad. Es mi deber hacerlo, porque yo sé que aquí en Árbol de Vida hay mucha gente aún que ignora la verdad de la palabra de Dios, porque no son aún estudiosos de la palabra de Dios. Muchos de ustedes todavía no disciernen la una y otra cosa a la luz de la palabra de Dios. Y es necesario que cada día estemos bien cimentados, porque la Biblia dice que en los postreros días se levantarán maestros en cantidad, enseñando lo que ellos quieran enseñar y lo que la gente quiera escuchar. Y el creyente, para no ser arrastrado con ninguna de estas doctrinas y mentiras, debe saber lo que es el verdadero evangelio, lo que es su verdadera fe en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Vea que yo no les he dicho que nosotros somos la única iglesia. No, somos una iglesia local de los millones y millones de iglesias locales que existen en la tierra, que formamos parte de la única iglesia universal aquí en la tierra, fundada por el Señor Jesucristo. Por eso es mi deber cumplir con estas verdades. La Iglesia Católica es una institución político-religiosa, con sede en el Vaticano, que es un estado político-religioso. El Papa, en consecuencia, es el jefe político del Estado Vaticano y a la vez es el jefe máximo de la religión católica. Como tal, su visita a Colombia es de carácter político y de carácter religioso. La Iglesia Católica es verdad y no lo podemos negar. Cuenta con la mayoría de seres humanos en su seno, en Colombia, América Latina y en otros países. Esta institución religiosa, como cualquier otra, merece y es digna de nuestro respeto. ¿De acuerdo? Dígame sí o no. La Iglesia Católica merece y es digna de nuestro respeto. Una cosa es que no estemos de acuerdo con alguna de sus prácticas y otra cosa es que la respetemos y tenemos que respetarla. Ellos tienen todo el derecho para creer lo que quieran creer, ¿de acuerdo? Y no estamos aquí para criticar ni para condenar, estamos aquí para ver la verdad a la luz de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por su parte, el Papa Francisco es un hombre carismático, con mucha empatía, es un hombre amable, inteligente, admirable, cae bien a todos, es conocedor de la situación política y religiosa de América Latina, de África y Europa, y de otros continentes, pero especialmente de estos. Es un hombre atractivo, ¿no les parece? Dígame sí o no, carismático, merece esa admiración. Pero hay algo interesante en él. Él sabe decir muy bien y de la manera más sencilla todo aquello que la gente quiere oír. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo?
Él lo sabe hacer, lo maneja de una manera perfecta. Su mensaje en general es un mensaje motivador, con énfasis en el esfuerzo que deben hacer los seres humanos para lograr sus sueños. En ese sentido, su meta particular en Colombia es que sus oyentes logren la paz a través de la reconciliación. ¿Cierto? Ese es el mensaje central que Él nos ha traído. Con relación a eso, puedo decir que eso es un buen propósito, no es malo. También tengo que reconocer que muchas de las cosas que Él ha dicho, ya nosotros las sabemos. Nosotros las conocemos. Así que lo que Él ha hecho es recordar y motivar, y lo hace perfectamente y muy bien. Yo lo admiro desde ese punto de vista. Los oyentes han sido atraídos por su mensaje acerca de la necesidad que Colombia tiene de la paz, de la reconciliación y del llamamiento a vivir conforme la religión. Es muy humanista y para mí Él cumple una función en los propósitos eternos de Dios. Él está en estos momentos cumpliendo el propósito de preparar al mundo para un gobierno global, único, un gobierno mundial. Pero dicho gobierno mundial no va a estar en las manos de Cristo. Y es serio, y debemos ser responsables frente a estas verdades. Tengo aquí algunos apartes que andan ya por las redes sociales, que yo mismo he escuchado y los he escrito y los quiero compartir con ustedes. Unas frases atractivas y motivadoras del Papa. Primera, no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Bello, ¿verdad que sí? Nadie lo puede discutir. Es un humanista, es atractivo, dice lo que la gente quiere escuchar. Dice, cuando vayas subiendo, saluda a todos. Seguro que son los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando. Una verdad humana, real. Cuando vayas subiendo, saludas a todos, sabiendo, seguro, que son los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando. Existe un tesoro que podemos llevar con nosotros, un tesoro que nadie puede robar, que no es lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás. Otra frase muy linda y significativa. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Se puede decir que es artesanal, un trabajo de orfebrería, que el marido tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer más hombre al marido. Una motivación bien especial, que es cierta. Y oigan esta otra frase: tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quienes amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha regalado sus mejores sonrisas. No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No llores por lo que ha muerto, lucha por lo que
ha nacido en ti. No llores por quien se ha marchado, lucha por quien está contigo. No llores por quien te odia, lucha por quien te quiere. No llores por tu pasado, lucha por tu presente. No llores por tu sufrimiento, lucha por tu felicidad. Con las cosas que a uno le suceden, vamos aprendiendo que nada es imposible de solucionar. Por eso, sigue adelante. Y una última frase de las que he querido compartir con ustedes, y no son las únicas, dice: pedir perdón no siempre significa que estemos equivocados y que el otro está en lo cierto. Simplemente significa que valoramos mucho más una relación que a nuestro ego. Me parece bonita, excelente, muy diciente, se la voy a repetir. Pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y que el otro está en lo cierto. Simplemente significa que valoramos mucho más la relación que nuestro ego. Ahora que les he dicho mi opinión a la luz de todo lo que he escuchado, me gustaría que observen la otra cara de la moneda, que reflexionemos en lo siguiente. Para nosotros los cristianos es y debe ser triste y muy difícil de aceptar sus prácticas religiosas. Esa práctica de rendirle culto a las imágenes, de pretender consagrar a un país a los santos representados en imágenes. Eso verdaderamente es antibíblico. Eso motiva y conduce a la gente a la pura idolatría, la cual rotundamente Dios se opone, porque eso es antibíblico y ofende profundamente a Dios. Y con eso no podemos estar de acuerdo y no podemos negociar nuestras verdades bíblicas, nuestras convicciones en Cristo, a lo que a Dios le agrada. En ese sentido, eso va a traer a Colombia más idolatría. Y la idolatría es algo que ofende a Dios. Y que Dios no se queda con las manos cruzadas frente a la idolatría. Me gustaría que ustedes abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer únicamente los primeros mandamientos de la ley de Dios. Y quiero decirles lo siguiente: estos primeros mandamientos de la ley de Dios son demasiado importantes por lo siguiente. Ellos están vigentes no solo para los judíos ni para los cristianos. Los 10 mandamientos están vigentes para toda la humanidad, porque con ese propósito fueron dados por Dios a través de su pueblo Israel. No voy a leerlos todos, pero quiero que leamos los primeros. Éxodo 20, 3 al 7. Lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Y dicen así, escúcheme bien, con toda atención. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Contundente, ¿sí o no? Dígamelo, ¿sí o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es una palabra de Dios. A mí me corresponde aceptarla, creerla y obedecerla. ¿Estamos? Todos los seguidores de Cristo estamos llamados a concentrarnos en Cristo y en su palabra. ¿De acuerdo? Y su palabra dice que no nos hagamos imágenes de ninguna índole, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice luego, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. ¿Oyeron eso? ¿Ustedes creen eso? Lo dice la palabra. ¿Para quién es esa palabra? No lo harás, no te inclinarás, no las honrarás, porque yo soy el Señor Dios, fuerte y celoso. Y observen lo que sigue. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahí está la posición de Dios. Ahí está la justicia de Dios. Ahí está una posición que no se puede negociar, que no va a cambiar. Dios va a visitar esa maldad de la idolatría en el corazón de los padres, la va a visitar en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en cambio, Dios ha decidido, por su palabra, ser infinitamente misericordioso con todos los que lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Les queda claro, amados? Ahora entienden por qué mi deseo de compartir en este momento oportuno esta palabra, para que ustedes no se dejen llevar de cualquier viento de doctrina o de enseñanzas que no estén dentro de la palabra de Dios. Vamos a ver otro pasaje bíblico. En este pasaje bíblico vamos a ver la reacción de Dios contra su propio pueblo, su pueblo escogido, especialmente contra Judá y Jerusalén, la ciudad amada. Veamos lo que nos dice ahora Jeremías 7, 17 al 20. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Observen cómo dice esta palabra. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Le llama la atención al profeta y le dice, ¿no te das cuenta lo que está sucediendo en las ciudades de Judá, en Jerusalén, en las calles de Jerusalén? Lo que yo veo, ¿tú no lo ves? ¿Y qué es lo que Dios ve? Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecérsela a la reina del cielo. También dan ofrendas de vino a otros dioses para provocar mi ira. Y continúa. Pero en realidad no es a mí a quien ellos están ofendiendo, sino a sí mismos, para su propia vergüenza. Y ahora escuchen la reacción de Dios. Por eso, así dice el Señor Dios, voy a descargar todo mi enojo y mi ira sobre este lugar. Se estaba refiriendo históricamente, literalmente, a todas las ciudades de Judá y las calles, la ciudad de Jerusalén. Y dice, voy a descargar todo mi enojo y mi ira sobre este lugar,
sobre los seres humanos y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Arderá mi ira y no se podrá apagar. ¿Cómo reacciona Dios frente a la idolatría? ¿Es serio o no? Dígamelo. Por favor, se dan cuenta de que la idolatría no es cualquier cosa. Porque la idolatría es colocar en el corazón del hombre cosas, objetos que no le corresponden. Quien debe estar en el corazón del hombre es Dios. Y no nada de la idolatría. Ahora, amados míos, con todo lo que les he dicho en sus mentes, volvamos al pasaje inicial. Yo les dije que volveríamos allí, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a ver los versículos 1 al 17. Colosenses 3, 1 al 17, en la Reina Valera contemporánea. Quiero que lo leamos y que todos participemos con el propósito de aprender todo lo que significa mantenerse concentrado en lo celestial y no en lo terrenal, y por qué tenemos que hacerlo. Repito, al leer este pasaje que vamos a leer ahora, deseo que tú estés pendiente de descubrir en qué consiste el estar concentrados en lo celestial y no en lo terrenal, pero también puedas apreciar por qué debemos hacerlo. Esas tres cosas quiero que tú tengas en mente cuando estemos leyendo. Colosenses 3, 1 al 17, y con este pasaje vamos a finalizar hoy. Dice, comienzo, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se da cuenta por qué debemos hacerlo? Porque ya hemos muerto a todo eso. Esas prácticas ya no deben ser parte de nuestra vida. Ahora, las prácticas que le agradan a Dios es que nuestras mentes y nuestros corazones estén llenos de la presencia de Jesucristo, y que nuestra mirada y que nuestra esperanza y todo lo que hay en nuestro ser esté concentrado en el Señor. Y el texto continúa diciendo, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo cual, o por tanto, oigan, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿Qué es lo que se nos manda a hacer ahora? Ayúdenme. Hacer morir todo lo que sea terrenal. Y aquí hay una lista, y no es la única, pero dice, inmoralidad sexual. Caballeros, damas, jóvenes, señoritas, muchachos, aún niños, hoy por hoy, eso ustedes lo ven por todas partes. Hay una motivación diaria y constante en los barrios, en la universidad. Las mujeres invitan a los hombres a hacer sexo, las señoritas. Y aquí es una de las cosas que nosotros en el reino de Dios tenemos que hacer morir a nivel personal en Cristo Jesús. No tenemos, más bien tenemos una lucha diaria. Donde quiera que tú ves algo atractivo sexualmente, ¿sí o no?
tanto hombres como mujeres. Dígame si es cierto o no. Las conversaciones, las reuniones, las fiestas, todas giran alrededor de el sexo mal habido. Y aquí dice que el que está concentrado en Cristo tiene que hacer morir en eso. ¿Qué más dice? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Mire lo último que dice. ¿Todo eso es qué? ¿Todo eso es qué? ¿Todo eso es qué? Si yo, en vez de ocupar mi vida para rendirla a Cristo, la ocupo para todas estas cosas están siendo ídolos de nosotros y ocupando el lugar de Dios, y se llama idolatría, y a Dios no le agrada. Por esas cosas, dice, por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dígamelo en voz alta. A los que no están dispuestos a obedecer la palabra. ¿Qué les sobreviene? ¿Qué les sobreviene? La ira de Dios, no la bendición de Dios. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Eso es verdad. Pero ahora las cosas son diferentes. Dice, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo, el que llena toda mi vida, en todo momento, en toda circunstancia. Cristo lo llena todo y está en todos. A eso hemos sido llamados, a una vida concentrada en Cristo, una vida muy penetrada en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. ¿Cómo los ha perdonado Cristo? Valoren ustedes lo que Cristo ha hecho para perdonar sus pecados. Y Él nos dice ahora, si hay quejas, si hay resentimiento, si hay amargura, si hay cualquier dolor, cualquier herida, no continúes con ella. Perdona a esa persona. Perdónense mutuamente de la misma manera como Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y yo quiero dedicarme aquí unos segundos. Revístanse de amor. El amor no se produce en el ser humano. Por eso el amor hay que revestirse de él. Porque el amor es de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la capacidad de amarse con el verdadero amor.
Pero cuando Adán y Eva pecaron y se apartaron de Dios, todo eso se degeneró y se convirtió no en un amor espiritual, sino en un amor natural. Y cuando aquí dice revístanse de amor, no se refiere al amor natural, sino al amor de Dios. Y ustedes tienen allí la primera carta de Juan, 5 capítulos, que vale la pena leer, analizar y estudiar para descubrir cómo funciona el amor de Dios en nosotros. Primera de Juan, los 5 capítulos, van a descubrir allí cuidadosamente cómo es que funciona el amor de Dios en nosotros. Porque este pasaje nos dice claramente que debemos revestirnos del amor, pero del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto con Él y el vínculo perfecto con los demás hermanos. El amor de Dios es lo único que nos produce a nosotros un vínculo perfecto con Cristo. Es lo único que hace posible que nosotros tengamos una vida concentrada en el Señor Jesucristo. El amor de Dios, la gracia de Dios. Dice que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. Yo quiero que ustedes se imaginen cómo es la paz de Cristo. Y quiero recordarles cuando Jesús les dijo, o nos dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando dijo también, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Mi paz os dejo. Y aquí dice que en el corazón de ustedes gobierne, dirija, guíe sus decisiones, sus relaciones, la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Hemos sido llamados a la paz de Cristo. Y sean agradecidos. La falta de gratitud es también idolatría, porque nos creemos que somos capaces de hacerlo todo y no necesitamos agradecer. El orgullo, el ego, todo eso nos lleva a ser desagradecidos. Pero cuando somos agradecidos, reconocemos quién es Dios, reconocemos que delante de Él todo lo que tenemos ha venido de Él y por eso se lo agradecemos. Y ser agradecido da evidencia de que somos humildes. Y ser humilde es una manera de estar sujeto a Él y de adorarlo a Él y de entregar su vida solamente a Él, de vivir en función de Cristo. Es adoración. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y aquí está lo que dije al principio. Versículo que vamos a leer, lo mencioné al principio, lo voy a recordar. Yo dije al principio que triste y lamentablemente muchos creyentes ignoran la palabra de Dios, están vacíos de la palabra de Dios, porque no le dedican el tiempo suficiente al estudio de la palabra, porque no lo quieren hacer, porque no deciden hacerlo, porque se excusan diciendo que no tienen tiempo, que ojalá pudieran tener el tiempo para hacerlo. Pero eso es mentira. Simplemente en el corazón no hay hambre de la palabra de Dios, no hay disposición para la palabra de Dios. Y yo los invito a ustedes, lo que se avecina para este mundo es algo que no estamos preparados, pero si estamos fortalecidos por la palabra, tendremos la fe y tendremos el poder y tendremos la capacidad de hacerle frente y de estar dispuestos a morir si es necesario por causa de Cristo. Entonces dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. En la Reina Valera dice abundantemente en ustedes. ¿Cómo debe habitar la palabra de Dios? Para estar concentrados en Cristo, para no estar en la idolatría, para no estar viviendo conforme a este mundo, para no ser religiosos, debemos de tener una mente ¿cómo? Llena de la palabra de Dios. El corazón lleno de la palabra de Dios.
En Romanos 12 dice, versículo 2, que no nos conformemos a este mundo. Entonces dice que seamos transformados. ¿Cómo? A través de la renovación de nuestra mente. ¿Con qué propósito? El propósito de conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sin esa condición es difícil conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en nosotros? Dice, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y aquí está la última palabra que quiero enfatizar hoy. Por favor, escuchen. El versículo final dice, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Quisiera que cada uno le repita a la persona que tiene a su lado esta frase. Y todo lo que hagan, espere cómo lo vamos a hacer. Escuchen primero y después lo va a hacer. Y le vas a decir, todo lo que hagas, no, pero después que yo lo haya dicho, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, para mí esto es lo más hermoso de todo esto. Es una palabra concluyente, es una palabra que nos concentra en la verdad que hemos venido diciendo. Que de aquí en adelante, todo lo que yo haga, de palabra o de hecho, lo haga en el nombre del Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿a alguien de los que está aquí, en el nombre del Señor Jesús, agradándole a Dios, puede robar? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede mentir? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede levantar calumnias? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede guardar resentimientos? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede ser chismoso? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede ser un carnal? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede tener odio en su corazón? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede ser un mentiroso? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede llevar una vida a medias? ¿En el nombre del Señor Jesucristo puede estar comprometido con el mundo? Yo les pregunto. La palabra nos está invitando en una forma concluyente para tener nuestra mente concentrada, nuestro corazón, nuestra mirada concentrada en el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a hacer de palabra o de hecho todo en el nombre del Señor Jesús, para gloria de Dios Padre, con acción de gracias en el corazón. En el nombre del Señor Jesucristo no vamos a estar lamentando, ni criticando, ni quejándonos. En el nombre del Señor Jesucristo damos gloria, honra, alabanza, adoración a Él. ¿Les ha hablado Dios? Por último les digo, todos nosotros en Cristo, por la sangre de Jesucristo, hemos sido llamados a la comunión con Cristo. Hemos sido llamados a la santidad. Hemos sido llamados a la verdad, a la justicia. A propósito de la justicia, hoy se predica mucho, pero mucho, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero no se habla de la justicia de Dios. Y el corazón del Evangelio es la justicia de Dios. En Romanos 1:17 dice que a través del Evangelio se revela la justicia de Dios.
por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Estamos? Amados míos, ustedes son del reino de Dios. Y Jesús dijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor dijo, no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo, pero están en este mundo. Y Pablo dice, para ser luminares. Y yo no puedo proyectar la luz si no tengo la luz en mi corazón. Yo no puedo proyectar el amor si no tengo la experiencia personal del amor de Cristo en mi corazón. Por eso mi vida debe estar concentrada en Cristo Jesús.